Dios nos permite también en la tarde para poder escuchar la palabra y que también así cada uno de los hermanos podamos escuchar y ese alimento tan especial el cual Dios nos quiere dar, así como el maná el cual daba a su pueblo en Israel en el desierto, y así también quiere darnos de su palabra para poder alimentar más el espíritu. Solamente por la palabra es que estamos aquí y podemos seguir avanzando, creyendo en que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, dice, ¿no? Junto a la cruz do murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria. Es el himno 458 que titula Junto a la cruz. Y es verdad que por Jesucristo hemos recibido esa salvación. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados y podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, justo, santo y perfecto. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 211.
Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que su amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios nos acoge tal como somos. Dios nos da su amor, su paciencia, su felicidad, su bondad. Todo lo bueno que sale de Él, Dios nos da. Siempre debemos acercarnos hacia la guía de Él para poder recibir esa palabra la cual nos dé la paz en nuestros corazones, en nuestras vidas, y avancemos. Porque nada bueno sale de nosotros, mas si confesamos y también llevamos nuestro testimonio, Dios es realmente el que escucha. Y también nos hace recuerdo de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 216. Himno 216, es Jesús mi amante guía. Es Jesús mi amante guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante
consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en mi flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Es Jesús quien me guía, ¿cómo más podré temer? ¿Dudaré de su porfía si mi herencia en él he de tener? Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, por un alto precio. Por ese amor tan grande el cual tuvo hacia nosotros, nosotros podemos estar de pie y presentarnos ante el Padre con un corazón justo. Solamente por esa redención la cual hizo Jesucristo, comprándonos con su sangre preciosa, nos ha dado la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz, el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que
gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Sí, realmente Jesucristo oró por nosotros, ¿no? Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición, y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. No oraron con fe con él en el santo vergel, los discípulos que él escogió, y al irles a hablar, tuvo un hondo pesar, pues dormidos Jesús les miró. Por ese sacrificio el cual Jesucristo hizo, realmente hemos recibido la salvación, hemos recibido la vida eterna, hemos sido bañados, lavados en su sangre y podemos presentarnos como hombres justos, santos y perfectos ante Dios, solo por la sangre de Jesucristo. Sí. Gracias. Buenas tardes, hermanos, hermanas, buenas tardes. Oremos, antes de empezar, oremos. Gracias, Padre Dios. Esta mañana nos permitiste el servicio dominical y te agradecemos, Padre, como por medio de tu palabra nos habla acerca de la salvación, de la redención eterna. Gracias, Padre. Y esta verdad también anhelamos que toda nuestra familia pueda conocer, Señor. Aunque esté en dificultades, situaciones, pero a uno le levanta. Aunque no tengan nada en este mundo, aunque hay veces también en la vida, en el trabajo, en el negocio, hasta en matrimonio, en la familia hay fracaso, pero si tiene Cristo, si tiene la salvación, todo se restaura, Señor. Gracias por esta nueva vida que nos permites, Padre. Oramos, Señor, por los hermanos que están viajando a Estados Unidos. Tu siervo, Pastor Andrés, también está allá, Pastor Esteban. En un próximo también permítanos, Padre, viajar, Señor, a estos eventos que es muy necesario, Señor, para nuestra alma y para nuestra vida de creencia. Así observando, escuchando testimonios, como también otro país prepara, cómo vive para Dios, cómo viven, cómo preparan para Dios, para el Evangelio. Así nosotros también podemos aprender, Señor. Gracias. Esta tarde también permítanos su corazón, su palabra, Señor. Gracias, Padre, guarde la salud de los hermanos, algunos tal vez no llegaron porque están delicados. Bendice, Padre, a todos ellos. Oramos también por todas las iglesias aquí en Bolivia, usted bendiga a sus siervos. Padre, gracias. Oramos así, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar a la hora, antes de compartir, podemos testificar, podemos compartir testimonio. ¿Quién de ustedes quiere testificar? Adelante, hermana. Adelante. Muy buenas tardes, pastor y hermanos y hermanas. En verdad estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Porque Dios me permite llegar a la iglesia, ¿no?
aunque yo vengo de muy lejos, pero Dios me permite llegar, ¿no? Porque es su voluntad, ¿no? Entonces también este tiempo, ¿no? Podía recibir, ¿no? En el campamento mundial, ¿no? Esta palabra llegó a mi corazón, ¿no? En Romanos 8:5, ¿no? Dicen, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, dice. Porque el ocuparse de la carne es la muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En verdad, este tiempo, ¿no? Mucha gente en el mundo, ¿de qué se preocupa? De la carne, ¿no? La carne, ¿qué quiere? Una buena casa, un buen auto, ¿qué más? Una buena ropa, un buen marca de zapato, todo quiere nuestra carne, ¿no? Pero yo me veía así, ¿no? Ese día cuando yo escuchaba, ¿no? En el CLF, ¿no? En Sucre, en el campamento, ¿no? Cuando predicaba el pastor, ¿no? Ah, yo quiero todo eso, yo soy, ¿no? Yo solo quiero para mi carne, ¿no? Entonces, de verdad, ahí me llegaba muy fuerte a mi corazón, ¿no? Y como dice, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es la muerte, ¿no? Veo, ¿no? A mis hermanos, tengo 6 hermanos, ¿no? Pero ellos, ¿de qué se ocupan? Solo de su carne, ¿no? Noche no duermen, salen del trabajo, igual siguen trabajando, ¿no? En verdad, yo ya conociendo esta palabra, ¿no? Yo también antes anhelaba, ¿no? Ay, quiero tener mi casa, voy a trabajar. Aunque voy a trabajar doble turno para reunir dinero, ¿no? Pero estaba queriendo para mi carne, ¿no? Pero como dice aquí, al ocuparse de la carne es la muerte, ¿no? En verdad yo me asusto mucho, ¿no? Entonces, pero dice también, ¿no? Pero al ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero en mi vida? Quiero vivir en paz, ¿no? Pero, ¿cómo voy a vivir en paz? Caminando con la iglesia, ¿no? Caminando con la iglesia. Porque si yo no vengo a la iglesia, si me quedo en el mundo, ¿qué voy a hacer? Me voy a ocupar de la carne, ¿no? Voy a estar atrapada, ¿no? Y si me ocupo de mi carne, va a ser la muerte, ¿no? Entonces esta palabra mucho me llegaba, ¿no? También un día así, ¿no? Cocinando en mi casa, ¿no? Podía escuchar, ¿no? También la prédica, ¿no? Del pastor Pablo Shin, ¿no? ¿Qué es bueno? Decía, ¿no? Estar en la iglesia o caminar con la iglesia, decía, ¿no? Y de verdad el pastor explicaba muy detalladamente, ¿no? Dios me permitía también escuchar, ¿no? Entonces el pastor decía, ¿no? Caminar, donde va a la iglesia, ir, ¿no? Entonces, de verdad, este corazón que me da es Dios, ¿no? No es mío, ¿no? Entonces, nada es mío, ¿no? Lo que me da vida también, un día más de vida, Dios me da, ¿no? Entonces, este tiempo estoy muy agradecido con Dios. Dios me permite llegar también a la iglesia, ¿no? Aquí a La Paz, ¿no? No conocía, ¿no? Pero Dios me permite, ¿no? En verdad estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Aunque ayer viajé a las 9 de la noche, ¿no? Mi esposo me decía, ¿no? No vas a hablar con nadie en el bus, ¿no? Porque a veces les pildorean, te invitan una sodita o un refresquito, te puedes hacer robar todo el dinero, así me decía, ¿no? Yo ya nomás le dije, ¿no? Ya nomás le dije. Pero Dios me permitía también así compartir a un joven que venía a mi lado, ¿no? No sé cómo empezamos, ¿no? Yo solo le decía, ¿eres justo o pecador? Le decía, ¿no? No, como yo soy pecador, todos los días peco, me decía. No tengo pecado, así le decía, ¿no? Y él se sorprendía, ¿no?
¿Cómo no tienes pecado? Me decía. Yo no tengo pecado, le decía, ¿no? Yo te enseño un secreto, le decía, ¿no? Un secreto, una buena noticia, le decía, ¿no? Sacaba mi Biblia, ¿no? Podía compartirle, ¿no? San Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Entonces podía compartir, ¿no? También podía compartir mi salvación, ¿no? Y entonces también Romanos 3:23, 24, ¿no? También Hebreos 10:10 y 17, ¿no? Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, ¿no? Y le preguntaba, ¿no? ¿Tú crees en verdad en esta palabra? Le decía, ¿no? Sí, así me decía, ¿no? Tú no estás creyendo, le decía, ¿no? Si tú de verdad crees, Dios va a cambiar tu corazón, le decía, ¿no? En verdad, él un rato estaba así como muy pensativo, ¿no? Viniendo por el viaje, porque es largo el viaje, ¿no? No es ni 20 minutos ni media hora, ¿no? Sino que largo, ¿no? Así hablando que ya era medianoche, ¿no? Y él me preguntaba, ¿no? ¿Dónde queda tu iglesia, no? Porque era un chango de 21 años, ¿no? Así jovencito, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? ¿A qué vas a La Paz vos? Así, ¿no? Yo cada fin de semana viajo, así, ¿no? ¿Y tú a qué vas viajando cada fin de semana? Le dije, ¿tienes negocio allá? Le dije, no, es que juego en un partido, me dijo, ¿no? Y me pagan, me dijo. Entonces, Dios me permitía compartir también, ¿no? Aunque mi esposo me decía, no vas a hablar con nadie, ¿no? Pero Dios me permitía hablar, ¿no? Y anunciar su buena noticia, ¿no? Pero en verdad, ese joven estaba muy agradecido, ¿no? Y me decía, ¿no? En verdad no tengo pecado, me decía él. Pero yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo Dios, aquí está su palabra, le decía, ¿no? También podía explicarle, ¿no? Cuando tú hagas tu testamento, cuando te vas a morir, si tienes un auto de lujo, de 4x4, un RAV4, una casa, ¿dónde vas a ir? Le decía, ¿no? Al abogado, ahí vas a hacer tu testamento, ¿verdad? Le decía. Sí, así también hizo Dios su testamento para nosotros, le decía, ¿no? La Biblia. Nosotros solo tenemos que creer y aceptar, ¿no? Y él me decía, no, entonces no tengo pecado, ¿no? Así me decía. Si no tienes pecado. Pero si mañana voy a mentir, también es pecado. Me decía, no, pero aquí ya te está diciendo, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, te dice, le decían. Ah, sí, no tengo pecado entonces, ¿no? Entonces el joven estaba muy agradecido, ¿no? En verdad Dios me permite, ¿no? Y también estoy muy agradecido este tiempo que Dios me permite, ¿no? Estar dentro de su iglesia, ¿no? Es lo mejor que Dios me regala, ¿no? Eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias por el testimonio, por compartir su corazón. Sí, muchas gracias. Vamos a compartir esta tarde. Busquemos en la Biblia el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 1. Versículo 5. San Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Versículo 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ya, hasta ahí. Solo 2 versículos hemos leído. Y sale aquí en la genealogía de Jesucristo, no puede entrar nombre de mujer, no puede entrar. Era como prohibido.
Wow, qué machista Jesús. Pero aquí entraron. Ya hemos leído el nombre de Ruth. Por gracia, por pura gracia, entró Ruth. Por eso, Ruth, todas las mujeres que salen en la Biblia, es como la iglesia. O sea, representa a nosotros. Nosotros, por ejemplo, éramos gentiles y no éramos dignos de llamar a Jesús mi Señor y Salvador. No éramos dignos. Pero ¿por qué decimos mi Señor? Gracias, hasta en oración, Señor, gracias por la salvación. ¿Por qué así? Nosotros también hemos hallado la gracia. Así es, no éramos dignos. Cuando pienso en eso, wow, cómo Dios solamente había tenido pensado entonces la salvación para el pueblo de Israel, para los judíos. Y así, Ruth sale aquí. Ruth entró en la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo empezó? ¿Quién puede conectarse? ¿Quién puede hallar la gracia? Esta mañana también, ¿quién puede recibir la salvación? ¿Quién puede encontrarse con Jesucristo? Esa mujer que sale en San Juan capítulo 8, por medio de una gran situación, ella había vivido, primeramente había vivido guiado por su deseo, por su carne. Pensaba que nada iba a pasar, pero Dios estropeó ese su deseo. ¿Con qué propósito? Para que se encuentre con Jesucristo. Así de repente nosotros no tenemos plan. Ese plan, Dios para encontrarnos también, de repente así lo convulsiona, lo tuerce para que usted encuentre a Dios. Por eso no depende del quien quiere ni del quien corre, sino depende de Dios. Dios quiere utilizarte, Dios quiere bendecirte, Dios decidió bendecirte, Dios decidió darte gracia. Ya, por más que este mundo se oponga, por más que el hombre se oponga, si Dios decidió, nadie puede cambiarlo. Y si Dios también decidió, ya quiere caminar el camino del mundo, pero si Dios quiere que camines el camino del evangelio, tampoco nosotros podemos vencer a Dios, sino sí o sí Dios nos trae. Sí o sí nos encamina. Yo nomás estaba perdiendo tiempo. No, creo que Dios ya se habrá olvidado ya. Ahora me va a dejar caminar el camino que quiero. Dios pacientemente espera. Voy a dejarle nomás que camine. ¿Cuánto tiempo más quieres caminar? Está bien, camina, sigue caminando. Pero en un momento ya, suficiente, ya, basta. Y su voluntad. Dios así trabaja. Aquí también Ruth, ¿cómo llegó a ser? En este caso se casó con Booz y nació Isaí, pero primero Obed, y luego de Obed Isaí, y luego de Isaí David. Así, genealogía de Jesucristo. Finalmente nació Jesús. Significa que Ruth llegó a ser no solamente una cristiana, no solamente una buena mujer que halló la gracia, sino inclusive se convirtió en abuela, en bisabuela de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así llegó a término. Pero vamos a un poquito a escudriñar su camino, su trayectoria. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Un día, Elimelech, judío, con su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahalón y Kelión,
vivían en Belén, ¿no? En Belén. Pero un día de repente llegó hambre en Belén y ellas, esta familia, este matrimonio y con sus dos hijos, esta familia, no quiso pasar esa situación en Belén, sino se fue a Moab, a Moab. Y estando en Moab, ya ellos sobrevivían un tiempo, ya también como ya se establecieron, entonces sus dos hijos buscaron sus esposas, Malón y Kelión, dos jóvenes moabitas. ¿Cómo se llamaba uno? Orfa, la otra, Ruth, así. Entonces, como una vida normal, ellos, wow, ya mis hijos también ya tomaron esposa, ahora se casan, se casaron. Así una familia normal está sucediendo. Pero Dios tenía escondido, Dios ya tenía planificado San Mateo capítulo 1, de que Ruth un día iba a llegar a ser abuela de Jesucristo. Ni Ruth no se daba cuenta de eso. Ella es normal, wow. ¿Yo con quién me caso? ¿Yo esposa de quién? ¿De Malón o Kelión? Entonces, la más viva tal vez habrá habido entre esos dos hermanos, tal vez el más guapo, el otro tal vez menos. Entonces, Ruth y Orfa, ya Orfa se enamoró ya del más guapo, del más alto. Ruth ya quedó ya, vos con el menor ya. No sé si habrá sido así, pero se casaron, estaban viviendo, pasó 10 años, ¿pudieron tener hijos o no? No pudieron concebir, no pudieron tener hijos. Así pasó. Luego, ¿qué pasó? Finalmente, de repente ya su suegro murió. Ya se quedó con su mamá Noemí y sus esposos. Pasando tiempo, otra vez duelo llega, muerte de Malón. Estaba viviendo Ruth. Pasando otro tiempo, otra vez el hijo menor también murió. Wow, una familia así triste. Ya no hay varones en el hogar. 3 mujeres se quedaron. Pero no tenían hijos. Pero luego Ruth tiene hijo. No sé, tal vez Kelión no podía tener hijo. Pero más después vemos que Ruth tiene hijo. Ya, entonces así quedaron 3 mujeres solas. No saben ya, poquito avanzando, ya no saben ya cómo vivir ya. Noemí también ya triste, perdí a mi esposo y de paso ya perdí mis 2 hijos. Noemí también ya envejeció más se envejeció. Y un día Noemí dijo, ya no tiene sentido vivir, anhelar, esperanza, sobrevivir. Ya no, mejor sería que me muera. Por eso un día habló a sus 2 nueras, vengan un momento, quiero conversar con ustedes de corazón a corazón. ¿Por qué ustedes están conmigo? Vuélvanse, hijas mías. Gracias, Dios les permitió sus maridos, pero murieron mis hijos. Vuélvanse, así les dijo. ¿Y qué dijeron las nueras? No, dijeron, no. Orfa dijo, no, suegrita, no te voy a dejar. Ruth también igual, no, yo donde tú fueres, iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu nación será mi, nación, tu vida será mi vida, yo te seguiré.
Pasando cierto tiempo, otra vez Noemí se decepciona y ¿cómo puedo yo mantener a ellas? ¿Cómo puedo guiarles? No puedo. Otra vez les llamó, nueras se llama, ¿no? O yernas. Ahí siempre quedo confundido. Yerno. Al varón se le llama yerno. A la mujer se le llama nuera. Pero algunos dicen yerna. Mi yerna, dicen. Entonces, si es mujer, es nuera, mi nuera. Tu nuera, no tu yerna. Al varón sí, tu yerno. Entonces, estas nueritas, vengan, quiero conversar esta vez de verdad. Yo me voy a volver a mi país, Belén. No tengo nada. Vacía quedé. Por favor. Gracias por acompañar conmigo. Gracias por haberme servido. Por favor, vuélvanse. Así, de corazón les habló. Váyanse ya, váyanse. No sientan lástima, no me tengan pena. No sientan lástima por mí. Dios sabrá mi futuro también. Pero yo no quiero ser tropiezo. Yo no quiero ser peso, carga en sus vidas. Tal vez ustedes porque soy vieja, ya no puedo apenas caminando, por lástima están conmigo. No tenga pena. De verdad habló. Váyanse, hijas mías. Segunda oportunidad. ¿Quién se fue? Orfa se fue. Gracias, mamá. Gracias, suegra. Le dio un besito, le abrazó. Gracias, mamá, yo me vuelvo. Le toca a Ruth. Ruth no se fue. No, mamá, yo no voy a dejarte. Yo voy a ir contigo donde vayas. Yo estaré contigo. Las dos son moabitas. Ruth, Noemí. Perdón, Orfa y Ruth. ¿Por qué una se fue y por qué otra se quedó? ¿Qué pensamiento habrán tenido? ¿O qué cosa habrán descubierto? ¿O a Ruth de ocultas le daban Noemí dinero? ¿Y a Orfa no le daba? No. En la Biblia sale, ¿quién puede seguir, ¿no?, a la iglesia? ¿Quién puede caminar aunque haya dificultades, situaciones? ¿Quién puede permanecer? Aquella persona, aquel hermano o hermana que conoce muy bien su origen y también descubre, si Noemí no me guía, si el Dios de Noemí, Dios de siervo de Dios, si yo no estoy en la iglesia, mi vida va a ser desastre. Yo no voy a poder alcanzar nada. El que descubre esa parte, entonces puede caminar con Dios. Aquí el origen vamos a ver cómo nació aquí, vamos a ver, Génesis vamos a buscar. Génesis. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán
que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió por sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Aquí sale acerca de la separación de Lot y Abraham. O sea, Ruth, ¿quién era su pariente? ¿Quién era como su padre? Es Lot. Lot. ¿Y quién era Lot? Salió de la gracia de Dios. Se separó de Abraham. Por eso en la vida de Lot mucha situación sucedió. Entonces Ruth y Orfa son nietas de Lot. Por eso, aunque ellas siendo moabitas, luego de las hijas, Lot tenía 2 hijas. Y de esas dos hijas nacieron amonitas y moabitas, ¿ya? Pero no por la voluntad de Dios, sino por medio de adulterio. Entonces, origen de Ruth y Orfa es eso. Nosotros somos desechados por Dios. Nunca vamos a formar parte de Dios, nunca. Dios nos maldijo ya. Amonitas, moabitas. Ni un moabita ni amonita va a entrar en la congregación de Israel. Entonces, Ruth conoce ese su origen. Por eso ella hasta el último caminó con Noemí. Su esperanza, su voluntad, su querer no era tal vez un día y casarse, sino eso también por seguir a Noemí. ¿Qué es lo que realmente había encontrado Ruth? Ahora es nueva oportunidad que Dios me está dando, caminar con Noemí. Yo soy de una generación moabita que nada que ver con Dios, pero al casarme con el hijo de Noemí, que son judíos, israelitas, es una gracia. Ese corazón tenía. Solamente quería vivir delante de Dios con su suegra Noemí. Ese corazón descubrió su origen, por eso ella podía aguantar. Igual entre nosotros también. Cuando de repente hace un corazón rebelde, un corazón contrario, ya un corazón ya hasta aquí llega, ¿qué es lo que nos puede hacer avanzar? Yo por gracia estoy aquí. No, yo no tenía que estar acá. Yo no tenía que pertenecer a la iglesia. No éramos dignos. Por eso Ruth siguió. Vamos a buscar el libro de Ruth. Ruth, capítulo 4. Versículo 13. Ruth capítulo 4, versículo 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Finalmente, por seguir a Noemí, Ruth, por seguir a Noemí, halló la gracia. ¿Qué gracia? Ya aquí ya concibe, nace Obed y luego nace Isaí y luego nace David y Jesucristo.
Dios tenía preparado esa gracia, ese puesto, ese lugar. Dios tiene preparado, hermana. Dios tiene preparado. Nosotros no vemos ahora. ¿Qué solamente nos pide Dios? Hermano, hermana, solamente camine con la iglesia. No verá tal vez trabajo de Dios en ti, pero vas a ver trabajo de Dios en tus hijos, en tu hijo, en tu familia. Pero no, vas a ver también trabajo de Dios, gracia de Dios en tu vida. Amén. Aquí vos tomó a Ruth. A nosotros somos como esposa de Jesucristo. Jesucristo tomó la iglesia. Ahora Jesucristo, nosotros sin Jesucristo antes vivíamos perdidamente, huérfanos, vendidos al pecado. Estábamos bajo un régimen de muerte. Pero un día Jesucristo te salvó. Jesucristo te trajo de tan lejos. Tiene un propósito Jesucristo. Amén, hermana. ¿O no amén? En la Biblia habla de la esperanza. Y también habla secreto, pasos, cómo debe caminar. Orfa se apartó, nunca más aparece su nombre. Se retornó a Moab, ¿qué será? Ruth también aparentemente sigue a Noemí. ¿Qué sentido tiene seguir a Noemí? Ya todo, ya viejita, ancianita, abuelita, ya es Noemí. ¿Qué sentido tiene? Ustedes, si fuera tu hermana, Ruth, si fuera tu hermana, Ruth, si fuera tu hija, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías? Si fuera tu hermana y está siguiendo a su suegra que ya es ancianita, abuelita, no tiene hijo. Entonces, ¿qué estás esperando? No te entiendo, Ruth, vuélvete. Así le dieron un consejo. Eso también funciona en Ruth. Oye, ¿de verdad o es así? O me vuelvo. Habrá pensado también. Pero ¿qué es lo que le sujetó otra vez a Noemí? Ese Dios que Noemí seguía. No importa, mi suegra es ancianita, no, yo no sigo, sino su Dios. A ese Dios yo lo sigo. Quiero ser parte de ese Dios. Quiero hallar la gracia de ese Dios verdadero. Por eso le seguía. Seguir a la iglesia es eso, seguir a Dios. No siga la apariencia, no siga comodidades, no siga actividades, no, eso es temporal. Siga, la iglesia tiene el Dios verdadero que siempre está apto, dispuesto, velando, cuidando. Ese Dios tenemos que seguir. Amén. 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 Entonces no va a ser peso. Así siguió Ruth. Y luego finalmente Dios miraba, ¿cómo esta sierva me sigue? ¿Cómo no? Ella es digna de ser madre, abuela de Jesucristo. Cásate con vos. Se casó, concibió y tuvo un hijo. Así llegó a formar parte de la genealogía de la familia de Jesucristo. Eso es una bendición grande. No cualquiera puede ser parte de la familia del Salvador. Hermanas, hermanos, siéntanse benditos y benditas. Amén. Siéntanse bendecidos. Hemos entrado a la familia de Jesucristo. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir, ¿ya? Hasta aquí vamos a compartir esta tarde. Y también oremos por todas las necesidades. Y todas las actividades son normal, reuniones son normal.
No falten, ¿ya? No falten. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Esta tarde también te agradecemos, Señor. Usted nos permite esta gracia de entrar en la familia de Jesucristo. Gracias, Señor. Nosotros éramos también malditos. Nos habíamos apartado porque nuestro padre era Adán. Estábamos separados de Dios, pero un día hallamos la gracia, igual que Ruth. Ruth era, su padre había pecado, su padre se había apartado del siervo de Dios de Abraham. Por eso ni un moabita no podía entrar a la congregación de Israel. Pero Ruth halló la gracia. Orfa tenía misma oportunidad, pero ella más se fue amando, cuidando su futuro. No quiso seguir a Noemí. No descubrió lo más valioso que era Dios. Señor, nosotros igual. ¿Por qué seguimos? No al hombre, no a las riquezas. Dios está con nosotros, Dios está con la iglesia, Dios está con su siervo, Dios está con todos los siervos de Dios, Dios está con tu siervo, Pastor Oxopark. Por eso también participamos de los encuentros, campamentos. Queremos escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendice todas las actividades y el viaje de los hermanos, el CLF en Estados Unidos. También algunas hermanas tienen cita. Usted también prospere, Padre. Bendice. ¿Con qué propósito nosotros hacemos todo eso? Para fortalecer el corazón, para escuchar la palabra. Bendice con esa intención. Gracias, Señor. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos. Terminamos.